Les doy la bienvenida a esta nueva exploración, donde tomamos investigaciones a fondo y las convertimos en cosas que realmente podemos aplicar. Hoy vamos a meter el dedo en la llaga. Sí, vamos a hablar de esas realidades súper incómodas del mundo corporativo. Pensemos en esos acuerdos comerciales gigantes, esos contratos que, en papel, se veían absolutamente asegurados y de repente, ¡puf!, se caen a pedazos antes de empezar. ¿Y nadie sabe qué pasó? Bueno, resulta que la respuesta casi siempre está ahí, escondida a simple vista, operando en total y absoluto silencio. O sea, es hora de desenmascarar a los verdaderos asesinos invisibles de las ventas y entender qué es lo que realmente está saboteando los resultados. Y para entrar en materia, fíjense en este punto central de la investigación original que la verdad golpea bastante duro. Nos dice que los profesionales comerciales sobreestiman enormemente el impacto de lo que dicen. Es una locura, ¿no? Pero existe esta creencia casi como un dogma en la industria de que el éxito depende única y exclusivamente de tener la respuesta perfecta o un conocimiento tipo enciclopedia sobre el producto. Es como si confiáramos a ciegas en que un guión bien redactado nos va a salvar de todo en la sala de juntas. Pero, alerta de spoiler. Depender solo de las palabras es, literalmente, uno de los peores errores estratégicos que se pueden cometer. Así que vamos a derribar el primer gran mito. Siempre nos han dicho que el mejor argumento es el que gana, que la lógica aplasta todo. Pero cuando contrastamos esta idea súper anticuada con lo que realmente pasa en la vida real, encontramos algo fascinante. El cuerpo habla primero. Mucho antes de que terminemos de decir hola, el cliente, de forma totalmente subconsciente, ya nos está escaneando. La mente humana es una máquina brutal procesando información no verbal. Dicta un veredicto súper firme sobre nosotros muchísimo antes de siquiera analizar la lógica de nuestro discurso. ¿Y qué es exactamente lo que están evaluando a la velocidad de la luz? Bueno, tomen nota porque son 7 cosas. Postura, energía, contacto visual, manejo espacial, expresión facial, tono de voz y ritmo. Así de rápido. Cada uno de estos elementos físicos está básicamente gritándole mensajes al cliente desde el segundo cero. No son solo detalles bonitos o cosas de buena presencia, para nada. Es la anatomía pura de la comunicación dictando las reglas del juego antes de que digamos siquiera la primera ventaja competitiva de nuestro producto. Ahora, lo que resulta verdaderamente fatal es cuando las cosas no cuadran. Imagínense esto. Alguien sentado frente a una junta directiva, recitando un guión impecable, diciendo «somos la mejor opción del mercado», pero con los hombros tensos o con la mirada clavada en el piso buscando la salida. En ese instante, la autoridad se hace pedazos. ¡Pum! Se acabó. Si hay una contradicción entre lo que decimos con la boca y lo que decimos con el cuerpo, el cerebro humano siempre, y quiero decir siempre, le va a creer al cuerpo, no a las palabras. Entonces, queda clarísimo que persuadir a alguien no es un simple truquito retórico, es un proceso totalmente integral. De hecho, la presencia física dicta directamente 5 factores que son absolutamente críticos. La autoridad que perciben de nosotros, la credibilidad, la confianza inquebrantable, la conexión emocional y, al final del día, nuestra capacidad real de influencia. O sea, pensar que el mensaje es solo verbal es como dejar el 80% de nuestra capacidad de cierre totalmente a la suerte. Y nadie quiere eso en sus ventas, ¿verdad? Lo que nos lleva a la clave de todo el asunto. Si queremos mejorar los resultados a un nivel ejecutivo, no necesitamos sentarnos a reescribir manuales de ventas interminables. No, lo que se requiere es transformar la manera en que esas palabras cobran vida. Se trata de cómo se encarna el guión. Porque en las grandes ligas, la forma en que entregas el mensaje es gran parte del producto. Es todo un paquete. Si no hay una presencia sólida y genuina que lo respalde, bueno, el discurso más brillante del mundo simplemente se desinfla y pierde todo impacto. Y a medida que avanzamos a las etapas finales de un trato, los datos nos sueltan una verdad bastante fría. Hay un mito súper reconfortante en la industria que dice, perdimos el trato porque la competencia tenía mejor precio. Suena bien, nos quita la culpa. Pero la cruda realidad es otra. La inmensa mayoría de las veces, las propuestas fracasan simplemente porque fueron olvidables. Terminó la reunión, pasó una semana y el cliente literalmente no recuerda nuestra oferta. No hubo un impacto duradero. Y aquí es donde la investigación nos da una perspectiva que te cambia el chip. Las empresas, en realidad, no compiten por ser técnicamente las mejores, compiten ferozmente por ser recordadas en la mente del que toma las decisiones. Ese es el verdadero campo de batalla. Si la interacción de tu equipo no tiene esa presencia física y esa autoridad de la que veníamos hablando, tu presentación se convierte en ruido blanco, y si eres ruido blanco, automáticamente prediste contra el olvido. Fíjense cómo esto cambia por completo nuestra forma de ver un tema súper temido, las objeciones. Por años nos han dicho que una objeción es un rechazo directo, el momento en que se cae la venta. Pero aquí nos invitan a darle la vuelta. Las objeciones no son el problema real, son simplemente un síntoma.
Son como una alarma sonando que indica que llegamos tardísimo al verdadero dolor del cliente. Si hubiéramos establecido nuestra autoridad desde el minuto 1, habríamos atacado la raíz del problema mucho antes de que esa objeción pudiera siquiera formarse en sus cabezas. Esta necesidad absoluta de ser memorables nos lleva a la última gran evolución. Históricamente, la táctica era pasiva, se trataba de contar historias, el famoso storytelling. Y, oye, fue un buen estándar por mucho tiempo, pero el mercado actual exige un salto enorme. La estrategia moderna no es solo contar la historia de tu marca, es hacer que el cliente la experimente, crear un entorno activo donde la otra persona realmente viva el valor que le estás proponiendo. Y es crucial entender cómo llegamos a esto. Empezamos en el paso 1, que era comunicación de una sola vía, narrar el cuento. Luego, en el paso 2, empezamos a usar esas historias de forma más estructurada dentro de los procesos comerciales. Pero el paso 3, la verdadera maestría hoy en día, exige que la propuesta deje de ser un monólogo y pase a ser una vivencia. Los equipos top guían la interacción para que el cliente no solo escuche, sino que sienta tangiblemente de qué demonios está hablando. El documento nos ilustra esto a la perfección con la tecnología. Herramientas como la realidad virtual, por ejemplo, vienen a solucionar un problema gigante de fricción. Muchas veces, el problema no es el precio ni el producto, es que el cliente simplemente no puede visualizarlo. Entonces, en vez de obligarlos a leer un documento aburridísimo de 80 páginas, les pones unas gafas de realidad virtual y ¡boom!, caminan por la propuesta en tiempo real. Es la encarnación tecnológica pura. El cliente deja de imaginar y empieza a vivir, eliminando cualquier espacio para dudar. Así que, si tratamos de juntar todas estas piezas, la filosofía central que nos deja el análisis es esta. Las empresas hoy ya no solo están compitiendo por cuotas de mercado o porcentajes en una hoja de cálculo, para nada. Es una batalla absoluta por el significado. Es convencer con profundidad. Y ganar esa batalla de significado depende 100% de lograr esa autoridad encarnada. Si tu organización no transmite su historia con impacto real, créanme, el mercado llenará ese hueco y contará otra historia por ustedes. Y bueno, esto nos deja inevitablemente con una reflexión final bastante provocadora. Si aceptamos que esta gran competencia corporativa es, en el fondo, por el significado, la pregunta del millón es, ¿qué historia exacta está encarnando su equipo comercial en este preciso momento? Vale la pena detenernos a revisar con lupa todos esos mensajes invisibles y silenciosos que estamos transmitiendo todos los días. Porque el éxito de un trato no está en la tinta de un guión, sino en la autoridad de quien le da vida. Muchísimas gracias por sumergirse conmigo en este análisis y nos vemos en la próxima exploración.